Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión del seminario. Lengua escrita y movilidad humana, los vínculos entre la política del lenguaje y la alfabetización cultural en situaciones de contacto lingüístico. Y bueno, hoy vamos a comenzar. La sesión anterior fue una sesión introductoria, pero hoy tenemos nuestra primera sesión y que está titulada los vínculos, la mediación lingüística como estrategia de alfabetización, la paradoja de la vitalidad lingüística frente a la movilidad humana en el estado de Chiapas. Y vamos a escuchar a la doctora Emma Hilda Ortega Rodríguez. Les voy a dar una reseña curricular de la doctora. Emma es licenciada en lingüística, maestra y doctora en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Sus líneas de trabajo han sido la sociolingüística de las actitudes e ideologías sobre las lenguas nacionales, la política del lenguaje asociada a este fenómeno, así como la movilidad humana en la frontera sur de México desde el análisis crítico del discurso. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, labora como investigadora para el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y se encuentra comisionada en la especialidad en procesos culturales, lectoescritores de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, también tenemos hoy para comentar la conferencia de la doctora al maestro Nicandro González Peña, quien es egresado de la licenciatura en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuenta con una maestría en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y durante su trayectoria profesional, él se ha dedicado a desarrollar su labor docente en educación media superior y ha colaborado en diversos proyectos para la documentación y dotado de las lenguas indígenas. Ha desempeñado varios cargos en los que destaca como responsable del Laboratorio de Análisis y Documentación en la Dirección de Lingüística del INA, así como es subdirector de Investigación Básica en el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, desarrollando y fomentando la investigación sobre el conocimiento, reconocimiento y valoración de las lenguas indígenas nacionales, elaborando lineamientos para lograr un conocimiento actualizado de la diversidad lingüística. Actualmente ocupa el puesto de director de investigación en el INALI, promoviendo en coordinación con las comunidades indígenas, instituciones educativas y científicas nacionales e internacionales, la realización y aplicación de investigaciones y estudios lingüísticos con el fin de desarrollar y documentar las lenguas indígenas del país. Le damos la bienvenida tanto a nuestra conferencista, así como a nuestro comentarista, y pues sin más, te dejo la palabra a la doctora Emma. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Gastón, y bienvenidas y bienvenidos todos los que se conectaron hoy a este seminario que de entrada yo sé que se escucha raro porque estamos incorporando temáticas que no solemos asociar al análisis lingüístico. Entonces, pues les agradezco mucho y espero que esta sesión les resulte igual de interesante y enriquecedora que, yo digo verdad, que la anterior, pero bueno, que esta les resulte pues interesante. Y como bien mencionaba nuestro querido Gastón, el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues no es tan viejo, pero tampoco es tan sonado, que es el de la mediación lingüística, pero me gustaría vincularlo con un fenómeno que está muy presente en el estado de Chiapas y es el de la vitalización o vitalidad lingüística. Pero, y ahí viene el tercer factor, esta vitalidad lingüística está muy relacionada a procesos de movilidad, que es algo en lo que vamos a ahondar hoy. Pues bueno, ya en la primera sesión habíamos nosotros definido qué era movilidad, había migración como parte de ese gran fenómeno, había diásporas y pues hoy veremos que también hay algo llamado desplazamiento. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a ver es un acercamiento etnográfico comunicativo sobre esos factores que intervienen en el aumento de la vitalidad de la lengua celtal, específicamente de celtal en el estado de Chiapas, pero también el aumento de la migración externa hacia Estados Unidos y verán, no solo es el único proceso.
Entonces, bueno, para iniciar, me gustaría dar un panorama sociolingüístico del estado de Chiapas. En lo general, pues hemos escuchado que pues tiene gran diversidad de lenguas. Y según los datos estadísticos del Comité Estatal de Información, Estadística y Geográfica de aquí de este estado, pues Chiapas es el primer lugar de los 32 estados de la República Mexicana que más hablantes de lenguas nacionales o lenguas indígenas tiene. Está por ahí de 1.459.648 personas, censo, de 5 millones, es decir, por lo menos una quinta parte de la población del estado habla una lengua nacional. Eso quiere decir que hay algo que podríamos denominar resistencia lingüística, debido a que, como veremos más adelante, no es común que en nuestro país una lengua aumente el número de hablantes, sino más bien solemos ver que disminuye. Entonces, aquí en el caso de Chiapas, ¿sí? Perdón que te interrumpa, ¿eh? No sé si tengas un problemita con tu micrófono, como que se escucha medio, que se corta de repente. No sé si las demás quienes están aquí la escuchan igual o nada más soy yo. Es que le pregunté a Marico y me dice que te escuchas cortada. Yo también te escucho cortada de repente. Permítanme. A ver, ¿así ya me escuchan mejor? Sí, sí te escuchas bien. Perfecto. Gracias. Sí, igual si no me vuelven a escuchar, me dicen. Ok. Bueno, gracias. Pues les decía yo que estaba con este aumento de hablantes en lenguas nacionales para el caso de Chiapas. Y pues las principales lenguas que se hablan aquí son el mame, jacalteco, xochitl, jolabal, teco, catoc, celtal, lacandón, soque, cholchuf, pero las que están en negritas, que son el sofil, el togolabal, celtal y chol, son las que mayor número de hablantes tienen. Y si pueden observar en pantalla, la que mayor número de hablantes se reporta es el celtal. Entonces, bueno, es un honor para mí que esté aquí profesor, bueno, el profesor Nicandro, porque al final creo que estos datos son datos, ¿sí? Perdón, se está presentando en PowerPoint porque no se ve en la pantalla. ¿No se ve? No. Ah, si estás presentando no se ve nada. Ah, perfecto. Desde hace rato, ¿verdad? Sí, no se ve nada. Estamos como si no estuvieras presentando nada. Sí, aún no se ve la presentación, maestra. Todavía no se logra ver. Válgame Dios. Ya, ahora sí ahí va. Ahora sí ya se ve. Sí, ¿verdad? No falta que corra. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces qué aburrido que estuvieran solo escuchándome, perdón. Pero miren, de lo que les estaba hablando es de estos datos, gracias. Justo aquí en el estado tenemos las lenguas que mencioné hace un momento y decía yo que de todas estas la que mayor número de hablantes tiene es el celtal, como pueden ver en pantalla. Y estos datos se pueden verificar también a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de quien tenemos afortunadamente pues un representante el día de hoy, porque es un hecho que en el estado de Chiapas pues, tenemos esta situación de alta vitalidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay tanta vitalidad? Pues no por ello todo es terso en las relaciones sociales entre las personas, porque suele haber tensiones. Ya en la sesión anterior les explicaba qué era una política de lenguaje y hablamos acerca de cómo es el intento por regular el uso de las lenguas en la escritura e incluso en la oralidad. Y retomando esa noción de la política del lenguaje, generalmente se asocia esa regulación o el intento por establecer una política del lenguaje a la complejidad sociopolítica en la que se encuentran inmersos los hablantes. Pero cuando hablamos de vitalidad, vemos que es un atributo
subjetivo que se le coloca a una lengua en función de su número de hablantes. Es decir, de manera más sencilla, decimos que una lengua tiene vitalidad si posee un gran número de hablantes. Esto es algo que pues ha sido recurrente en la sociolingüística y vamos a cuestionar un poquito ello. Desde el punto de vista de algunos autores que tenemos aquí en México, como Terborg y García Landa, pues sería un poco acotado pensar en la vitalidad solo en términos cuantitativos. Contar lenguas no es el único parámetro que nos habla de cuánto se usan esas lenguas, de cuánto se aman, de cuánto son necesarias. Más bien, para también entender qué pasa con esos procesos en donde se resisten a no dejar de hablar las lenguas nacionales aún con la llegada de la modernidad y el capitalismo, pues habría que considerar también algo que Terborg y García Landa denominan la ecología de presiones, que son esos aspectos que operan sobre las personas para llevarlas a tomar decisiones sobre hablar o no una determinada lengua. Pero siempre hay, asociado a esta ecología de presiones, una noción de poder, es decir, intereses e ideologías. También aquí en México, bueno, los autores que les comenté son de la UNAM. Este autor, Flores Farfán, que está en el CIESAS, también menciona algo al respecto, pero más resaltando las tensiones, estas cuestiones del poder. Flores Farfán menciona que no solo tendríamos que hablar de vitalidad o vitalización como un proceso de donde se usa más la lengua, ¿no? Sino también de revitalización en el sentido de que pues se hace ahí un esfuerzo por revivir el uso de ciertas lenguas. Entonces son dos procesos que están en pugna en el caso de México. Por un lado, la mayoría de los esfuerzos se concentran en hacer, en promover, en concientizar a las personas acerca de la relevancia de hablar las lenguas nacionales y en ese sentido se procura revitalizar. Del otro lado, otra tensión es qué hacemos con los procesos donde ya hay vitalidad, pero hay también una ecología de presiones que operan sobre esa vitalidad. Suena raro, pero está ocurriendo. En el caso de Chiapas, y vamos a centrarnos en el caso del CELTAL, ¿de qué va esa ecología de presiones? Bueno, como ustedes habrán escuchado en las noticias y habrán leído seguramente por bastantes medios, tenemos una situación de violencia muy grande que viene desde los años 50. Y este es uno de los fenómenos asociados a la movilidad que yo les comentaba en la sesión anterior. El desplazamiento interno forzado en Chiapas también es un proceso de movilidad. Y de hecho, varios teóricos en México y en varios países se han atrevido a decir que la migración actual debería de considerarse en sí toda la que está ocurriendo en el planeta como un desplazamiento forzado. En el caso de Chiapas, el desplazamiento es interno y se debe a numerosos procesos históricos que tienen que ver con la organización política, la organización religiosa, la organización social. Y en esos procesos, pues varias familias salen de sus comunidades y tienen que estar buscando dónde quedarse. Cuando eso ocurre, quedan pues lejos del amparo del Estado, que donde sea que lleguen, tienen que empezar de cero sus vidas. Y de cero en el sentido de que no hay un índice de desarrollo humano suficiente para que ellos puedan atenderse en cuanto a educación, en cuanto a servicios médicos, mucho menos servicios jurídicos, que pues son derechos. Y en ese sentido, lo que ocurre con el desplazamiento interno tiene efectos en las personas.
Se suele hablar, para el caso del país en general, que cuando hay un proceso de desplazamiento forzado, pues las personas difícilmente pueden integrarse a los mercados laborales. Enfrentan bastantes problemas para incorporarse al sistema educativo, y eso tiene que ver con que no hay escuelas cercanas, o que si las hay, pues ellos tienen dificultades para ser reconocidos dentro de ese sistema. En el caso de Chiapas, en 2020, el 75.5% de la población se encontraba en condiciones de pobreza. Y de esta población, el 29% en condición de pobreza extrema. ¿Qué tiene que ver esto con el desplazamiento? Perdón por ese sonido. ¿Qué tiene que ver eso con el desplazamiento? Bueno, pues nada, que también esas condiciones de pobreza están relacionadas con esta falta de acceso a los servicios. Me voy a centrar de esa falta de acceso a los servicios a la vinculada, a la relacionada con el rezago educativo. En Chiapas tenemos una situación crítica. Menos del 40% de la población, además de no tener acceso a los servicios de salud, tiene también la dificultad, y en un porcentaje mayor, de acceder a seguridad social. Pocos tienen una casa, un hogar digno, y un gran porcentaje, déjenme lo pongo por acá, bueno, ese dato lo tengo. Un gran porcentaje no tiene acceso a educación formal. Y casualmente de ese gran porcentaje que no tiene acceso a la educación formal, que es más de 1/3 de la población, casualmente la mayoría habla una lengua indígena. Entonces sí podemos hacer una asociación entre este rezago y la situación de desplazamiento y de bajo desarrollo humano en las zonas a donde llegan a instalarse. ¿Qué tiene que ver esto de la movilidad humana que tanto hablábamos en la sesión anterior y la vitalidad o los procesos de vitalización del CENTAL? Bueno, hay una serie de procesos históricos en donde ya sabemos que pues las comunidades han tenido que trasladarse a lugares lejanos para salvaguardar sus identidades, salvaguardar sus vidas. En el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, eso ha sido evidente cuando vemos que incluso el término comunidad, cuando lo escuchamos, hace alusión a un grupo de personas que están alejadas de las cabeceras municipales o de las ciudades. Y además de esa condición de periferia, pues cuando se habla de comunidad, queda muy lejos el rasgo formal de pertenencia política. Al decir comunidad, estamos hablando de un grupo de personas que están seguramente fuera del dispositivo de los derechos humanos. Cuando escuchamos comunidad, rara vez pensamos que son colonias, pero son colonias. Sin embargo, pues esas comunidades o colonias han quedado lejos de las dinámicas actuales, sobre todo laborales, y algo que las identifica para el caso del estado de Chiapas es que han conservado sus tradiciones y sus modos de vida gracias a ese alejamiento que han mantenido de las dinámicas modernas, por así decir, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque no estoy yo diciendo que porque son comunidades alejadas son precapitalistas o están fuera de la lógica del capitalismo. No me refiero a eso. Me refiero más, cuando hablo de modos de vida, a que son maneras de ver el mundo fuertemente asociadas a la lengua. Y en este caso, el celtal, como veremos más adelante, se sigue transmitiendo intergeneracionalmente. Y algo muy importante es que se sigue transmitiendo habitualmente a través de las madres de familia. Entonces aquí empieza, digamos, lo escandaloso de esta presentación, porque
a través de varias investigaciones que en un momentito voy a mencionar y enfocándome más en los resultados, se ha visto que gracias a los roles de género y que a que las mamás son las que están mucho tiempo con sus bebés, es que se ha transmitido el celtal y varias otras lenguas de aquí del estado. Y entonces podríamos nosotros preguntarnos si esa categoría de género podría fungir como variable explicativa de la transmisión generacional. Pero también podríamos preguntarnos si esa variable de género, ahora vista como variable, podría explicar la prevalencia del bilingüismo celtal español, sobre todo en la población masculina. ¿Por qué estoy tirando el enfoque? ¿Por qué estoy pasando de un diagnóstico muy general sociolingüístico a un aspecto muy específico que es el de género? Bueno, pues porque desde 2018, a partir de una serie de observaciones etnográficas y comunicativas por diversos investigadores de aquí del estado, se ha dado cuenta de que hay un uso muy consolidado del celtal, pero asociados a usos específicos, situaciones específicas, contextos muy definidos, que se pueden apreciar en dos vertientes de contacto sociolingüístico, entendiendo contacto como el momento en que confluyen los usos de más de una lengua. Por un lado, lo que arrojan estas investigaciones es que la lengua indígena, en este caso el celtal, representa un código no funcional, es decir, es una lengua no útil para las interacciones comunicativas externas a la comunidad lingüística, es decir, fuera de las colonias en donde se usa el celtal, pues no es útil. Y esto es muy visible cuando vemos las relaciones políticas e históricas que han mantenido en funcionamiento a las comunidades. En las autoridades, por ejemplo, en la estructura política, en quienes salen a trabajar, en quienes sí siguen yendo a estudiar, por ejemplo, vemos que hay una prevalencia del género masculino en cuanto a quienes aprenden a usar el español. Esto se debe a que, como ya explicábamos en la sesión anterior, pues el español es la lengua franca de nuestro país. Y en ese sentido, es la que se debe aprender para cualquier tipo de intercambio con los otros. Entonces, aquí una primera observación es que quienes aprenden español suelen ser los hombres, ¿no? En el caso de las comunidades pues acompañadas en estas investigaciones. El otro aspecto es que la lengua indígena, en este caso el celtal, representa un sistema simbólico y funcional muy importante para mantener los roles tradicionales, las jerarquías e identidades al interior de los grupos en donde se usa, en este caso, el celtal. Y esto es muy notorio en la mayoría de las situaciones, ya sea dentro de casa, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Que no solo es el trabajo en el campo, eso quiero también resaltar, sino que también ya se ha abierto el abanico de acciones. Y en ese sentido, pues el español a nivel interno no se ocupa, se ocupa más, en este caso, el celtal. Entonces, hasta aquí quiero dejar, digamos, puesta la vista sobre qué pasa con el género. ¿Por qué hablaba yo en el título de esta presentación acerca de una paradoja? Escucho un ruidito como de un refresco, disculpen, pero no soy yo, ¿eh? Entonces, por ahí quizá hay un micrófono encendido. Bueno, ¿por qué hablaba yo acerca de una paradoja? Si nosotros empezamos a mirar que de la mano con esa alta vitalidad
lingüística del CELTAL también va en ese camino, pues la rigidez respecto a los roles de género, veremos que ya hay varios trabajos que hablan acerca de cómo entender el género en tanto relaciones de opresión puede explicar un poco por qué en el caso de pues las comunidades de habla celtal, pues no es tan común que el bilingüismo se presente mayoritariamente en las mujeres, ¿no? Voy a tomar con pinzas, digamos, este tema de la opresión, porque no me refiero a que sean golpeadas y maltratadas y violentadas, ¿no? La opresión no necesariamente refiere a violencia, sino a diferenciación. Dentro de un sistema actual como el que vivimos, el que todavía se mantengan estructuras diferenciadas para trabajar, para estudiar, en fin, para moverse, para ejercer una movilidad, pues habla de que algo está ocurriendo y de que pues eso se vincula directamente con pues un sistema colonial instaurado en la modernidad, ¿no? Entonces, en el caso de el CELTAL, lo que se observó fue que en general, las mujeres inician su vida marital muy jóvenes, también los hombres. Desde una temprana edad, pues se casan. O sea, no hay en general una situación tal como el noviazgo, sino que muy prontamente se establece el compromiso marital y con ello pues pueden venir los hijos y demás. Y en ese sentido se abandona la educación básica. Al abandonar la educación básica, tenemos dos efectos, ¿no? Según lo que arrojaron los trabajos de estos estudiantes, ¿no? Que en un momento les diré quiénes son. Primero, que para dedicarse a la vida marital y a las labores domésticas, el bilingüismo celtal español se ve truncado en las mujeres como competencia comunicativa, es decir, como tienen que estar más tiempo en la casa, no necesitan del español para salir o para hablar con alguien fuera de la comunidad, entonces como no se hace necesario, pues no se practica. En segundo punto, también para dedicarse a la vida marital y a las labores de trabajo remunerado al exterior de la comunidad, el bilingüismo celtal español se fortalece en los hombres como competencia comunicativa. Ya esta distribución del bilingüismo, en donde podemos ver que sí se asocia una condición de género, podemos ver que, pues que se apuntala hacia dos situaciones. La primera es que al mantenerse estos mandatos de género, el bilingüismo celtal español, o sea, que una persona pueda hablar no solo celtal, sino también español, se promueve entre los hombres de la comunidad, es decir, ya es como una regla asumida, que si se es hombre, se tiene que aprender español, porque si no las posibilidades de salir adelante o sacar adelante a la familia, pues van a ser menores. Y pues bueno, las mujeres en muchos casos quedan con su monolingüismo de manera permanente. Esto no quiere decir que sea algo malo, ¿no? Es poco positivo. Simplemente lo resalto porque más adelante es importante retomarlo. Y pues bueno, al aprender menos el español o al no aprender el español, las mujeres tienen una menor movilidad. Y finalmente, ese monolingüismo que nos lleva a una falta de movilidad en cuanto a proceso, pues nos dificulta bastante salir de las comunidades lingüísticas o de las comunidades en sentido social, ¿no? De las colonias, nos dificulta salir. Si esto lo comparamos con la situación de cualquier mexicano promedio, por así decir, que habla la lengua franca, pues es lo mismo que ocurre cuando vamos a otro país. Si no se habla la lengua del país a donde llegamos, la estancia se puede tornar un poco complicada. Lo mismo pasa aquí, solo que
solemos atribuirle a las personas hablantes de una lengua nacional la entera responsabilidad de aprender español, porque pues si no lo aprenden fue su culpa, ¿no? Solemos pensar que están obligados a aprenderlo pase lo que pase, y no estamos observando toda la serie de tensiones, toda la ecología de presiones que menciona Terborg para que esto ocurra. Acá estamos dando un giro, estamos viendo un caso donde sí hay mucha vitalidad, pero algo está ocurriendo, porque esa vitalidad no es producto de la mera voluntad, sino que está siendo producto del desplazamiento forzado o del alejamiento forzado de los grupos sociales de la lógica nacional. ¿En qué sentido la mediación lingüística, que ahora veremos qué es, puede ayudar a disminuir un poco estas presiones de la vitalización del certamen? Dicho de otro modo, ¿de qué manera esto que veremos en un momentito, que es la mediación a través de la lengua, puede contribuir a que no solo los hombres, sino también las mujeres, ya sean niños, niñas, jóvenes, adultos, puedan moverse, puedan ir a donde quieran, al interior o exterior de las comunidades lingüísticas, sin quedar fuera del dispositivo social? Bien. Para hablar sobre la mediación lingüística, voy a retomar a un autor que es bien conocido dentro de la lingüística aplicada, que es Casani, y que él ya desde 1996 decía que había algo llamado mediación lingüística, pero él se refería a esta necesidad emergente de intervenir, ¿no? de ser un mediador en situaciones en donde dos personas no hablaban la misma lengua o no hablaban la misma variante, y eso se fue extendiendo a una situación en donde el mensaje que se estaba compartiendo por dispositivos que no compartían ambas partes, o mediante un código que podía ser no solo oral, sino también visual, incluso, pues yo diría que sonoro, ¿no? No necesariamente la lengua, sino también otro tipo de códigos, pues que eran muy conocidos para una de las partes, pero para la otra no. Entonces, en estas situaciones, siempre se necesitaba a alguien que estuviera entre los dos mundos, a alguien que conociera y comprendiera ambos códigos, ambas lenguas, para que pudiera ayudar a interpretar, no solo traducir, sino también interpretar. Esa mediación lingüística, con el paso del tiempo, se entendió solo para la lingüística aplicada, es decir, se entendió como una estrategia, como una propuesta, pues de corte más pedagógico para la enseñanza de las lenguas. Entonces, cada vez que nosotros, lo pongo para el caso de la vida cotidiana, queremos aprender inglés, que es lo que piden ahora de manera obligada, o queremos aprender alguna otra lengua, pues siempre se nos remite a que debemos de hablar, debemos escuchar, debemos leer, debemos comprender, pero nunca se nos dice que también debemos ser capaces de, de reflexionar y de sentir los significados, ya sea de la otra lengua o del otro código. Nunca se nos dice que también somos seres sensibles, que estamos navegando entre dos mundos y que para poder comprender ambos es necesario ver y por tanto colocarse en esa visión que se tiene de las cosas, que puede ser muy distinta a la que solemos tener. Ahora la mediación lingüística ya no solamente se usa para fines de enseñanza de la lengua, ese límite disciplinar ya se desdibujó, sobre todo en este siglo. ¿Por qué? Porque ante el advenimiento de la globalización, donde ahora todos estamos conectados, interconectados, y donde todo está mediado a través de las tecnologías digitales, como esta presentación en sí, que estamos
haciendo, gracias a la magia del internet y de los dispositivos, bueno, gracias a que ahora tenemos otra realidad, la mediación lingüística ha ido más allá del aprendizaje de una lengua y ahora ha llegado al punto en donde de lo que se pretende o de lo que se trata es de trascender a las prácticas letradas, a lo que tenga que ver con lectura y escritura, sino de ir más allá. Es decir, llegar a la comprensión de las otras realidades y saber de qué modo puedo yo explicar lo que veo, explicar lo que pienso entre esos dos mundos. Ajá. Suena muy romántico, yo lo sé, pero la idea de la mediación lingüística, que más se acerca a lo que les estoy explicando, paradójicamente viene de una propuesta europea, que es la del marco europeo de referencia. Si la revisan, está ahora en pantalla, verán que es muy abierta y que está planteando el acercamiento entre grupos lingüísticos y culturales diferentes. Está promoviendo, en ese sentido, reconocer que no es desde mi punto de vista cultural que yo debo entender a los otros, es decir, se anula el etnocentrismo y más bien se promueve, en la medida de nuestras posibilidades, la pluriculturalidad y el multilingüismo. Hay entonces un esfuerzo por aumentar esas capacidades de relacionarse en distintos idiomas, dialectos y contextos. Aquí dialecto entendiéndose como variante. Y en ese sentido, para que se pueda entender más esta definición, yo los invito a pensar en un ejemplo muy sencillito. La manera en que nosotros nos desenvolvemos con un celular. La manera en que nos desenvolvemos con una tablet. La manera en que nos desenvolvemos con una laptop. La manera en que nos desenvolvemos con una computadora de escritorio no es la misma. Hay similitudes, pero también diferencias en cuanto a la manera en echar a andar las aplicaciones o los programas. Y tenemos que comprender cuáles son. Algo similar pasa cuando nosotros queremos comunicar o queremos expresar las ideas del mundo en diferentes códigos o en diferentes soportes. Es algo muy similar, porque a veces no contamos con la lengua, por ejemplo, para expresar lo que sentimos y pensamos, o a veces no contamos con los dispositivos físicos para poder hacer llegar esos mensajes. Entonces, tenemos con el paso del tiempo que, pues, acrecentar nuestros recursos para aprender a manejar todos los dispositivos necesarios en la vida cotidiana, pero también para saber cómo entender y darnos a entender en un mundo en donde se ha reconocido, y esperemos que eso siga creciendo, que existe la diversidad, ¿no? Entonces, aquí el eje es la competencia comunicativa, que es un concepto que se usa mucho en sociolingüística, también en etnografía de la comunicación, y que no es más que entender las costumbres, los significados culturales para saber cómo comportarnos. A veces conocemos personas que nos parecen brutalmente honestas y no por ello son muy queridas, por ejemplo, ¿no? O de modo contrario, conocemos personas que pueden ser pues muy tímidas o muy calladas y entonces es difícil saber, ¿no? Cómo llegar por ahí, cómo hablar con ellas. Entonces, dependiendo de las circunstancias, es que nosotros aprendemos cuándo guardar silencio, cuándo no guardarlo, cuándo ser menos tímido, cuándo no ser tan brutalmente honestos. Y la competencia comunicativa no solo tiene que ver con cómo hablo. Fíjense que también tiene que ver con cómo nos desarrollamos a través de los dispositivos. Por ejemplo,
esta conferencia por medio de Zoom. Tenemos que saber cuándo prender el micrófono, cuándo apagarlo, cuándo la cámara, etc. Bueno, eso también forma parte de la competencia comunicativa. Y bueno, la mediación lingüística entonces es una alternativa que aquí estamos proponiendo para tejer puentes comunicativos ante situaciones tan llenas de presión como la que de manera muy general acabo de exponer. Si nosotros concebimos las actividades mediadoras, las actividades en donde creamos un puente como un mecanismo para desenvolvernos en nuestra sociedad, en este caso a través de la lengua, bueno, pues tendremos entonces que una persona que medie, alguien que funja como mediador, es en realidad alguien que está haciendo el papel de un agente social que construye esos puentes para facilitar la construcción o transmisión de significados. Entonces, aquí el punto es en cómo hacer para formar mediadores, cómo hacer nosotros para que entre cualquier persona haya un potencial mediador, haya una persona que pueda crear esos puentes. Para el caso que les mostré, yo, por ejemplo, tengo como lengua materna el español. Entonces yo no podía fungir como un puente entre las personas que hablan celtal para los casos en donde estuvimos nosotros interviniendo, que ahora les mostraré. Y por tanto, pues iba a ser complicado, ¿no? Primero, aunque lo tenga yo dentro de mi agenda y dentro de mis acciones, aprender celtal toma tiempo, así como cualquier otra lengua. Y segundo, si esperamos a que nos llegue un espacio oficial o formal para formar mediadores, valga la redundancia, pues también eso puede tardar una eternidad. Y no porque no haya voluntad política, sino porque no hay las condiciones. Todavía estamos en un punto histórico en donde la profesionalización de las comunidades hablantes de lenguas nacionales está en desarrollo. Dicho de otra manera, todavía estamos en un punto histórico en donde no es normal, no es común, no es parte de la generalidad que haya licenciados, maestros o doctores que hablen una lengua nacional como lengua materna, porque el propio sistema educativo no se ha prestado a eso. Lo mismo con el jurídico y lo mismo con el médico, como ya tanto se ha dicho. Entonces, tenemos que trabajar con lo que hay. No se necesita la profesionalización para mediar. Recuerdan que lo dijimos en la sesión anterior. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, aquí el punto es que si nosotros tomamos los referentes del marco común europeo de referencia en donde delimitan de qué manera se debe aprender el español según sus términos pedagógicos, vemos que mucho de eso sí se vincula con la realidad de México para varias comunidades, porque el español también funge como una lengua extranjera. Entonces, no resulta, pues, escandaloso o imposible considerar varios de esos parámetros para construir una propuesta. ¿Cuáles de esos parámetros son los que podemos considerar? Bueno, lo primero es que ese mediador tiene que asumirse como un interlocutor y como un interlocutor que no busque expresar significados propios, sino que apoye en proyectar, por así decir, la visión de mundo de otra persona o de otras personas. Es un reto, pero si yo les dijera que esto se hace desde hace muchísimo tiempo, a lo mejor ahí empiezan a considerar que la mediación lingüística es algo que se ha usado desde hace bastante. Aquí les voy a dar algunos ejemplos de mediación lingüística que hemos trabajado, sobre todo con estudiantes monolingües,
en algunas escuelas primarias del estado de Chiapas. Y pues aquí el paradigma investigativo tampoco es el usual. Hemos emprendido esos escenarios a través de la investigación-acción participativa, que rompe con la lógica de los enfoques cualitativos clásicos o cuantitativos clásicos, en el sentido de que el acercamiento a los contextos de trabajo, no de estudio, sino de trabajo, es inductivo. Eso quiere decir que nosotros no llegamos creyendo que sabemos, ¿no? Llegamos con la disposición de conocer y de aprender qué es lo que se puede hacer a partir de las problemáticas sentidas, en este caso, por los grupos sociales hablantes de celtal. Como les decía en un principio, pues nuestro interés fue el ámbito educativo. Y en ese sentido, pues nos acercamos a los niños que pues no sabían hablar, escribir y leer en español, no porque consideráramos que eran objeto de una alfabetización, un sentido clásico, sino porque la misma comunidad resaltó que el no saber hablar y escribir español reducía la movilidad, como veíamos hace un momento, pero también porque hablar, escribir y leer en español es un derecho lingüístico. Entonces, pues, en la medida de verlo así, como un derecho lingüístico, pues partimos de varios postulados, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar con los niños, con los docentes, con los padres de familia. Vimos que el español seguía teniendo relevancia como lengua franca, pero, como mencionaba hace un momento, para las interacciones fuera de la comunidad. Lo que también notamos es lo que es visible en muchas escuelas de este país, de nuestro país, de México, que es la brecha comunicativa entre profesores y estudiantes por la situación de diglosia que expliqué en la sesión anterior. Para resumir, la diglosia es una relación asimétrica entre dos sistemas lingüísticos que pueden ser dos variantes de una misma lengua, dos lenguas o más de dos lenguas. Entonces hay una relación vertical en donde quienes son usuarios de las lenguas que estén por debajo de la que se considera un alto vehículo, pues sufren exclusión. Ahora bien, otro punto que también es importante comentar es el relativo a las consecuencias pedagógicas de lo que ustedes verán en la literatura muy técnica que se llama bilingüismo sustractivo, frente a los beneficios de un bilingüismo armónico. Entonces, ¿qué es un bilingüismo sustractivo? Pues es lo que se suele ver en las escuelas de México, al menos antes de este nuevo modelo educativo que pues promete mucho. No voy a discutir en torno al modelo, pero sí a las promesas, digamos, de reconocer la diversidad. Y antes de este punto histórico, lo que siempre se hacía en las escuelas pues, era castellanizar, salvo algunos sistemas, por ejemplo, CONAFE o las escuelas que son oficialmente interculturales o bilingües, que se trata de, pues, de hablar por parte de los profesores en la lengua de los estudiantes, pero la generalidad es que pues no es así. El bilingüismo armónico, por otro lado, también es un término muy técnico, pero muy sencillito de entender, y es que la propia persona valore la lengua materna, y que sería la L1, y la lengua aprendida, o la L2, de la misma manera. O sea, que entienda que no se trata de saber una u otra lengua de manera igual, porque no existe algo como que ya aprendí a hablar inglés, todo el inglés que tenía que saber, o ya aprendí a hablar todo el celtal que tenía que saber. Son aprendizajes que nunca terminan, pero donde sí hay límites es en las situaciones para las cuales se usa una u otra lengua, ¿no? Hay situaciones para las cuales se utiliza el celtal, hay situaciones para las cuales se utiliza el español, hay situaciones para las cuales se utiliza el inglés, y esos límites, esos lindes situacionales
son los que configuran un bilingüismo armónico, perdón. Bueno, voy a tomar uno de los casos ejemplares, que es el de la escuela primaria rural, Fray Víctor María Flores, que está en Yajalón, que es un municipio lejano a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, está como a 5 horas de viaje. Y bueno, ahí, hablando de la brecha comunicativa entre profesores y estudiantes, dada la situación de diglosia, pues nosotros pudimos apreciar, y bueno, aquí pongo un seguimiento teórico básico, por si alguno de ustedes lo quiere seguir, en donde no solamente los postulados iniciales de la sociolingüística nos ayudaban a ver lo que pasaba, ¿no? Hay un uso discriminado de dos lenguas, sino que también tuvimos que retomar postulados de otros autores, sobre todo de la lingüística catalana, para ver que en esa diferenciación había relaciones de poder. Y en esas relaciones de poder, pues los docentes, en el caso de esta primaria, pues hablaban español porque consideraban que de esa manera era mejor el aprendizaje de los estudiantes. Y de toda la escuela solamente un profesor manejaba el celtal. Entonces, pues bueno, este estado de asimetría funcional que se manifestaba dentro de la escuela también se sale de los lindes del aula, se sale de los salones de clase y empieza a permear, por ejemplo, en las situaciones de casa, en las situaciones entre amigos. Y en ese sentido, pues es que viene el otro factor del cual queríamos hablar, que es el de la movilidad externa. La movilidad externa ocurre. La movilidad externa, estoy en un sitio público, entonces de repente hay gritos. La movilidad externa ocurre cuando se empieza a diferenciar el uso del celtal con el uso del español, y entonces cuando se tiene el español como esa herramienta para salir de las comunidades y se ve que fuera de la comunidad no hay en realidad tantas oportunidades laborales, pues en esta comunidad, Lázaro Cárdenas en Yajalón, como en muchas otras, se tiene la ilusión de llegar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Entonces, no es como tal culpa del bilingüismo de un grupo sociocultural que existan preferencias sobre una u otra lengua, ¿verdad? O sea, no sé si hay culpas. Lo que hay son razones y efectos de ejercer relaciones de poder sobre los usos lingüísticos. Entonces, yo les decía en la sesión anterior que pocos autores han reconocido que nuestras lenguas, aquí en México, que las lenguas nacionales, incluido el español, estén en un estado diglósico en términos de conflicto. Se suele pensar que más bien hay que pues documentarlas, rescatarlas, revitalizarlas, y hemos tendido mucho a la documentación, lo cual es enriquecedor sobremanera porque conocemos la realidad de pues bastantes sistemas lingüísticos, pero al mismo tiempo dejamos un poquito de lado la parte de lo social, la parte de estas presiones. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de fomentar, digamos, ese bilingüismo sustractivo, ¿no? Ya vimos que una es que se empieza a valorar el español y luego de ahí el salir de la comunidad y empiezan procesos de migración. Pero también resulta que tenemos ahí otros elementos a considerar que están directamente relacionados a lo que ocurre dentro de las escuelas. Si nosotros dentro de la escuela vemos que en el aula estamos originando un desplazamiento de la lengua que hablan las y los estudiantes, ¿no? Los infantes, estamos originando un desplazamiento desde las prácticas comunicativas y los estamos llevando a una práctica monocultural. Bueno, estamos de fondo enseñando que una cultura es mejor que otra. Estamos enseñando que una lengua es mejor que otra. Y cuando salgan de esa aula de clases, sin importar si la lengua es el español o el celtal,
van a llevarse ese aprendizaje de ponderar culturas, de comparar y por tanto pretender igualar a aquella que sea la mejor, ¿no? Según pues los estereotipos, ¿no? Y los prejuicios sociales. Entonces, para el caso de Chiapas, la situación empieza a tornarse preocupante cuando vemos que conforme pasa el tiempo y aumenta la vitalidad, resulta que disminuye el acceso a la educación de los niños, de las personas por arriba de los 3 años de edad. Aquí tenemos otra gran presión porque de alguna manera se está entendiendo que ir a la escuela pues no es útil. Y probablemente sea verdad, porque para fines de movilidad da lo mismo si estos niños que hablan celtal van a una escuela donde les enseñan en una lengua que no es la suya, que si se van a un país en donde les van a hablar una lengua que tampoco es la suya, pero donde probablemente tengan mayor oportunidad laboral. Entonces, cuando nosotros discutimos en el equipo de trabajo cuáles eran los efectos de estas dinámicas castellanizantes, vimos, que había dos vertientes del bilingüismo, ¿no? Por un lado, en el bilingüismo sustractivo, pues las personas relegaban de la lengua celtal, dejaban la lengua celtal al uso minoritario, familia y amistades. Y si se iban a Estados Unidos, al regresar, ya no hablaban el celtal. Entendían, decían ellos, que lo entendían, pero ya no lo hablaban, y más bien lo que la segunda lengua era ahora, o la tercera más bien, el inglés. Entonces se quedaban con español e inglés. Y digamos que ahí tenía éxito este fenómeno de ponderar cultura, ¿no? Y ponderar lenguas. Entonces, ese bilingüismo sustractivo llegaba a su éxito cuando las personas regresaban a Estados Unidos. Y bueno, esto es resultado de un programa educativo por sumersión en español. Sumersión o inmersión, como decía Hamel, que era así como echar al agua al niño sin saber nadar. Pues porque los contenidos escolares tampoco se vinculaban con la realidad que vivían los infantes. Entonces ahí nuevamente saco el tema de la nueva escuela mexicana, que podría resultar ahí, vamos a ver con el paso del tiempo, una ventana de oportunidad si se supone que ahora las actividades van a adecuarse al contexto cultural. Y finalmente, el bilingüismo aditivo, ¿no? Todo esto es contrario al bilingüismo aditivo, que sería algo así como enriquecerse con más de una lengua, pero es algo que no suele observarse. Lo solemos ver cuando se trata de situaciones en donde los infantes crecen con padres que hablan diferente lengua, por ejemplo, o que desde muy pequeños van a escuelas bilingües. Pero eso no quiere decir, hago la aclaración, que sepan leer y escribir en ambas lenguas. También ahí hay una distinción de los usos. No obstante, la idea del bilingüismo aditivo alude a una armonía, y yo diría que una armonía interior, una ausencia de conflicto por usar una u otra lengua, porque se sabe para qué sirve cada una. Y en ese sentido, la mediación lingüística está ahí, puesta como una propuesta para intervenir, para reformular el mensaje, para ayudar a equilibrar un poquito las relaciones. Y bueno, ¿cuáles son las actividades mediadoras? Pueden ser escritas, pueden ser orales, ¿verdad? No solo es traducir, no solo la traducción de lengua a lengua, por ejemplo, también interpretar, porque a veces no hay palabras tal cual en una lengua que tengan un correlato o un equivalente en la otra. No hay quien dice que no existe incluso la equivalencia de sentido, ¿no? O de significado, pero por lo menos tratamos, ¿no? El mediador trata de tejer esos puentes. Entonces, desde la IAP,
cuando vimos toda esta cuestión que había en las aulas, específicamente en esta escuela de Yajalón, pues vimos a ver qué decía la gente sobre la funcionalidad del español, para qué decían que había que usarlo, qué actitudes tenían hacia la lengua celtal, qué hacía el docente para enseñar, cuáles eran las dinámicas que podían servir para empezar a incorporar la mediación. Y pues ahí sí recurrimos mucho a esta propuesta de la escuela, bueno, más bien de la educación popular, ¿no? De Freire, que yo le quitaría el mote de popular porque me parece que así tendría que ser mucho de lo que se enseña en contextos de diversidad, ¿no? El buscar las palabras generadoras de acuerdo al contexto y al mundo de las personas que están aprendiendo. Y en este caso, pues trasladamos de parte de Raimundo Cruz, que fue el investigador que más hizo esto, el docente que más trabajó esto, la palabra generadora, pero en celtal, ¿no? Es decir, fungir él mismo como un puente para empezar a enseñar a los niños a escribir en celtal, no solo en español. Y pues él, al menos al interior del aula, buscaba fomentar la llamada cultura escrita, que ya discutimos ese término en la sesión anterior, sin menospreciar la lengua celtal a través de actividades donde predominara el uso de imágenes y juegos. Entonces, fuera del aula, nosotros propusimos usar la mediación ya no solo con Raimundo como mediador, ¿no? Este valioso docente que era el único que hablaba celtal en la escuela, sino que llevamos a los niños a un parque de la comunidad, y aquí pongo una fotografía, la primera que pongo en esta exposición, en donde les obsequiamos unas libretitas tipo comanderas o comandas, que son unas libretas que no son más grandes que la palma de la mano, y les dimos un bolígrafo. Entonces, después de contarles un cuento alternadamente, es decir, yo contaba de manera oral un cuento mientras Raimundo, que es el chico de playera blanca, que está en pantalla, bueno, él mediaba, no repetía lo que yo en celtal, sino que más bien reformulaba hacia los niños y a las niñas, qué era lo que yo había dicho, a fin de ver si ellos habían comprendido. Y ahí donde él veía que ellos estaban entendiendo algo diferente, entonces intervenía un poco y todo lo hacía en celtal. Entonces ya después yo regresaba a la narración y así estuvimos contando algunos cuentos para que al final de eso los infantes, ¿no? Las niñas y los niños, nos contaran a su vez un cuento. Y tenían la libreta y el bolígrafo para que ellos decidieran si lo contaban en la escrita o a través del dibujo, que también es un tipo de escritura, o mediante una tercera opción que era la narración oral. Lo sorpresivo fue que primero algunos intentaron escribir en español, eran niños pequeños de primer y segundo, pero también había de cuarto, quinto y hasta sexto año. Y en el caso de algunos niños, pues no terminaban, como pueden ver en pantalla, no terminaban sus escritos y mejor dejaban el papelito y decían que querían platicar y lo platicaban en celtal. En otros casos, no terminaban el escrito, pero se valían del dibujo para poder complementar esa narración. Y en otros casos más, concretaban una microhistoria en esa hojita, como la que pueden ver en pantalla, y además con un dibujito. Bueno, ¿qué relevancia tiene que hayan sido libretas tan pequeñitas? Lo hicimos con todo propósito. Cuando a un niño se le dice que va a dibujar y se le da una hoja gigante, por ejemplo, es la felicidad entera, ¿no? Es el mundo ahí que se puede plasmar en la hoja. Pero si en una hoja grande les pedimos que escriban, el efecto es el inverso. Dicen, ay, ¿cómo voy a llenar toda esa hoja de letras? Qué horror, qué flojera, ¿no? Entonces, la sorpresa fue que al darles hojas pequeñitas, se animaron más a escribir, a dibujar y además a platicar. Entonces, lo que ven en pantalla es
cómo estábamos dando lectura a sus pequeñas historias. Y ahí en ese caso todos estaban esperando su turno para que su historia fuera leída, ya fuera en español por mí, ya fuera en celtal por parte de Raimundo. Y bueno, esta dinámica la llevamos a la escuela para ver si de alguna manera también se lograba pues animar, ¿no? A las niñas y a los niños a escribir, a dibujar y hablar. Y la sorpresa fue que sí, se emocionaron igual. Salieron de esta presión de solo hablar en español, porque a pesar de que sabían que podían escribir en español, no se sentían dados, no se sentían coercionados a hacerlo. Y aquí en pantalla están viendo no solo a un grupo, sino a 3 grupos, primero, segundo y tercero. Los profesores de esos grupos hablan español. Entonces, cuando los niños empezaron a desenvolverse con nosotros y lo hacían en celtal, los profesores primero los vieron medio feo, estos docentes, porque parece que está prohibido que hablen en celtal porque consideran que así no aprenden español, pero después se sorprendieron de ver que esos alumnos hablando en celtal estaban más motivados a escribir, no solo en celtal, como pueden ver en pantalla, con esas historias pequeñitas. Esta era sobre 2 aves en conflicto, una de ellas, pues bueno, está ahí refiriendo a la otra con un objeto, pero también había historias armónicas. Y algo que me sorprendió fue que los niños casi no escribían en celtal, porque en su casa los regañan. Les dicen que está prohibido escribir en celtal, porque lo que deben hacer es usar el español. Entonces, pues aquí también hubo un espacio de libertad y regresamos en una segunda ocasión, utilizamos otra parte de la escuela y ahí la dinámica que se pretendió fue dejar la lectura y la escritura de cuentos, sino que nos fuimos directamente a la narración oral de historias creadas, inventadas, digamos, ¿no? Por los propios alumnos y alumnas. Entonces ahí ocurrió algo muy curioso. Ya casi cierro la presentación. Ocurrió algo muy curioso, que fue que pasaban en equipo, como pueden ver, porque así les daba menos pena, y entonces la dinámica era contar la historia en celtal y luego contarla en español para trabajar la mediación lingüística. Entonces, obviamente inventaban unas historias llenas de intriga y de pasión y de horror en algunos casos. Entonces, cuando ya pasaban a platicar en celtal, como que se les olvidaba todo por el pánico escénico, pero un compañerito atrás le soplaba. Se dice así, ahora dilo así, ¿no? Entonces, ahí ya estaba logrado el punto que decíamos en un principio. Ya habíamos, sin que lo notaran, digamos, habíamos promovido la figura del mediador, ¿no? Ese compañerito que le estaba soplando en la oreja al otro la historia en celtal y luego en español era un mediador. Y esta actividad también les gustó muchísimo. Ahí pueden ver en pantalla que en la mesa hay una serie de libretas y de cuentos. Bueno, no había cuentos para todos, más bien se les daba por grado, pero yo nunca había visto tanta emoción por recibir un cuento como lo vi con estos niños, porque se reconfiguró la idea que tenían de leer cuentos y de escribir cuentos. Vieron que no era una actividad meramente académica. Entonces, aquí hay el cuentito que les presenté hace un momentito, pero si lo ven, para poder concretar una narración tan pequeñita, es necesario tener una noción narrativa de lo que se quiere decir y de cómo va a cerrar esa historia. Y pues eso también es un reto, no se logra a la primera. Tiene que haber cierta práctica y estos niños pues ya lograron hacer eso hacia la segunda vez. Ese fue el cambio que notamos y solo los vimos 2 veces, bastantes horas, pero digamos que solo 2 veces. Ahora, caso contrario es el que ocurrió
en esta otra escuela, que es también perteneciente al estado de Tuxtla Gutiérrez, pero esta está, perdón, a la capital de Tuxtla Gutiérrez, pero esta está en la reserva del Cañón del Sumidero. Por ahí, si no lo sabían, el Cañón del Sumidero tiene muy hacia adentro de la reserva una comunidad viviendo en las situaciones más precarias que se puedan imaginar. Dado que es reserva, el Estado no provee ni agua, ni luz, ni atención médica. Lo único que hay son 2 escuelas, una de ellas es la que ven en pantalla, que es la Escuela Primaria Federal Bilingüe, esta tiene carácter de bilingüe, y una secundaria que hay al ladito, inmediatamente al lado de este edificio. Bueno, en este caso, llevamos la actividad de cuentacuentos y también esperábamos que los niños pudieran, pues, tejer sus historias. Igual, la mediadora era la docente, la única docente también de esa escuela que habla celtal. Pero los resultados no fueron los mismos, a pesar de que hubo una emoción al escuchar la historia a través de la mediadora. Al momento de dibujar ya no hubo tanta emoción, ¿no? Los niños se cansaron pronto, se aburrieron, y cuando se les pidió que contaran la historia que ellos habían creado, que habían dibujado, porque nadie escribió, cuando se les pidió que contaran la historia que habían dibujado, de verdad que los estábamos incomodando y no le encontraron sentido a la actividad. ¿A qué se debe esto? Principalmente eran niños que iban sin desayunar. Punto número 1. No tenían cubiertas sus necesidades básicas. Punto número 2. A ellos les pegó, creo que más que a cualquier otra primaria aledaña a la capital, el efecto pospandémico. No sabían leer y escribir a pesar de que ya estaban alumnos en 5º o 6º año. Entonces, al momento en que se les pidió que escribieran, pues sintieron la presión de no saber cómo. Y al momento de expresarse, pues no estaban desarrolladas las habilidades comunicativas que mencionábamos hace un ratito, ¿no? No había algo que decir. No había algo organizado sobre lo cual pudiera compartirse a los demás un discurso. Y en ese sentido, pues en este tipo de escuelas es donde hay muchísimo que hacer. Ahora vean digamos, el término creo que sería la ironía, que esta sí es una escuela bilingüe y la otra no. Entonces, aquí, a pesar de que la profesora hablaba celtal y celtal y todo, aquí todas las presiones externas al hacer docente, todas las presiones externas al aprendizaje fueron las que jugaron al momento de realizar esta actividad. Y bueno, ya para cerrar, los resultados preliminares de esta propuesta, de este trabajo, apuntan en 2 vías. Que los beneficios, primero de la IAP, entendida como una propuesta de intervención inductiva, colaborativa, es más benéfica que cualquier otro tipo de intervención, porque se mejora el aprendizaje del español, que es lo que se espera por las comunidades. Es su problema sentido, digamos, es lo que se espera ver como derecho lingüístico, y pues eso se logra de manera menos coercitiva, ¿no? Hay un ambiente de creciente confianza. Incluso en el caso que les acabo de proyectar, donde pues, los niños no quisieron hablar, aún así estuvieron pues tranquilos, sonrientes, y no era la idea incomodarlos, pero aún así estuvieron relajados. Y ahí los agentes mediadores pueden ser todos, ¿no? Esa es la importancia pues, de esta experiencia. En conclusión, en un estado de alta vitalidad lingüística como Chiapas, pues son indisociables la necesidad de aprender el español como segunda lengua y la necesidad de ejercer la libertad de palabras, ya sea oral o escrita,
a través de la lengua indígena, en este caso el celtal. Una realidad no debiera prescindir de la otra. Se trate de hombres, se trate de mujeres. Otro punto es que estos talleres de fomento lectoescritor, como la actividad cuentacuentos, son una ventana de libertad expresiva e intelectual que pues no se suele trabajar mucho en el aula por temor a perder el control de grupo y porque se teme que pues no sea enriquecedor que los niños dibujen, por ejemplo, no se considera que también sea una escritura. Entonces, pero también es valioso dibujar, es un tipo de escritura. Hablar es una práctica de literacidad muy valiosa que también sirve para leer el mundo. Y pues bueno, si se piensa con calma, el español representa una lengua extranjera para muchas comunidades de nuestro país. Y en ese sentido, la mediación lingüística que se trabaja en Europa, aun cuando sea Europa y aun cuando sea el inicio de muchos procesos imperdonables históricos, pues algo nos puede enseñar, ¿no? En cuanto a sus propuestas pedagógicas. Y finalmente, que la L1 o la lengua materna, la lengua primera que se adquiere, no solo representa un canal comunicativo, sino que también es una herramienta pedagógica, una herramienta de aprendizaje para otra lengua más, que es lo que defienden bastantes autores, que ya algunos siguen vivos, otros ya han fallecido, pero es lo que siempre han defendido y creo que es momento de, pues con esta ventana de nueva cuenta, lo digo, que se abre con la posibilidad de una nueva escuela mexicana, pues es una ventana de oportunidad. Y pues bueno, eso es hasta aquí lo que puedo comentarles. Si gustan que les comparta alguno de los textos citados, con mucho gusto lo puedo hacer. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Emma. Bastante interesante todo lo que nos comentas y bueno, para algunas personas como yo bastante nuevo, pero pues le quiero dar la palabra al maestro Nicandro González. ¿Andas por ahí, Nicandro? Sí, estoy aquí listo, Gastón. Ok, entonces te damos la palabra para que hagas algunos comentarios acerca de lo que acaba de presentar la doctora Emma, por favor. Gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Emma. En realidad hay varios aspectos a destacar, algunos incluso también diría novedosos. Yo creo que algo también importante me parece que tiene que ver con como la manera en que se cruzan varios modelos, podríamos decir, desde la ecología de presiones a estos modelos de la mediación, en fin, la creación o la generación hacia el final de una especie de mediadores que yo me atrevo a decir mediadores comunitarios, por algo que voy a comentar un poco más adelante. Pues mira, sin duda estamos hablando de una región bastante complicada en cuanto al acceso. El acceso, me refiero a llegar a las zonas, el acceso también a medios de comunicación, a los modelos educativos, de salud, de justicia, en fin, de todo ello. Y también quisiera comentar sobre el celtal, un poco sobre Chiapas, un poco de su situación lingüística, sociolingüística, para después enfocarnos un poco más al tema que abordaste sobre el celtal. Tenemos algunos datos en referencia al Estado, registros de más de 50 lenguas indígenas que se hablan en el Estado por estos fenómenos de movilización, en algunos casos forzada, otros de nuevos asentamientos, en fin. Pero de unas 68 lenguas indígenas en el país hay presencia de 50 de ellas en Chiapas. Y bueno, 14 de estas lenguas son de asentamientos históricos,
Tzotzil, Celtal, Chol, Laval, entre otras, todas ellas lenguas mayenses, y algunos datos también que son interesantes sobre esta situación. Aproximadamente son unos 560,000 personas, unas 560,000 personas que hablan celtal actualmente. Y de ese total, también algo importante, actualmente la mayoría son mujeres, casi el 60% son hablantes, mujeres, cosa que se ha modificado, ¿no? Hace alguna década o menos, quienes más hablaban eran hombres, pero se ha ido modificando, y esto precisamente por estos fenómenos de migración que bien has mencionado. Son los hombres los que salen más fuera de la comunidad, se van hasta Estados Unidos, como también referiste, entre otras cosas, son los que también comercian más, y pues en este tipo de interacción social fuera de la comunidad, la lengua, pues la lengua franca es el español. Entonces se ven también más forzados a aprender el español, y quienes preservan más la lengua indígena y que transmiten también esta misma lengua a las siguientes generaciones, pues son y han sido las mujeres, ¿no? Es el seno familiar que prioritariamente mantiene, es un bastión de lingüística y culturalmente y de transmisión a las siguientes generaciones. Siendo así digamos, en realidad sociolingüística en el estado, en las regiones en que has comentado, y pues bueno, entonces es importante elaborar algunas estrategias para poder, en este escenario global, hacer que puedan coexistir de manera más simétrica una lengua como el celtal y lenguas hegemónicas como el español, incluso el inglés. ¿Cómo lograr esto? Creo que se requieren de varias estrategias. Me parece muy atinado este proceso que nos has estado presentando. Importante es que tú también mencionabas, a ver, aprenden español, o incluso en la escuela les obligan a mantener la comunicación en español, y hasta en la casa, como también lo referías, prohibido escribir en celtal, porque pues la lengua de prestigio es el español, y porque tenemos también una historia de discriminación sistemática por generaciones en la que muchos de los padres dicen, pues no queremos que continúe eso con mi siguiente generación, pues que aprenda español y que salga de la comunidad. Entonces, bueno, hay que invertir esa situación y que podamos lograr que lenguas como el celtal puedan tener un mayor prestigio social. Y que esto también redunde en un mejor prestigio social de los hablantes. Entonces, para ello, pues bueno, es importante que pudiéramos hacer que coexistan diferentes modelos, nuevas pedagogías también, y que las siguientes generaciones puedan ver en el hecho de ser bilingües en celtal y de español como algo de mayor prestigio social, en virtud de que puedan tener mejores condiciones de vida. Esto, digamos, no es todavía algo muy asequible. Aún hay una gran asimetría entre el español y el celtal, por seguir en este ejemplo. Pero bueno, primero modificar este chip, ¿no? Los profesores, como mencionaste, la mayoría aún siguen enseñando y comunicándose en español en escuelas que muchas de ellas solamente ostentan el título de bilingües, y hasta ahí no se enseña de manera bilingüe. Incluso hay profesores que no solo no dominan la lengua de la región, solo el español o una lengua de otra región, ¿no? No sé, un tojolabal, por ejemplo, ¿no? O hasta un maya yucateco en una zona celtal. Entonces, eso ha hecho que pues, se continúe la educación priorizando el español, y que se continúe de esta manera, pues una enseñanza, como has mencionado, practicando una
un bilingüismo sustractivo, contrario a un bilingüismo aditivo, como también señalaste. El sustractivo, más bien lo que dices, pues es que causan interferencias en el aprendizaje, la lengua indígena, ¿no? El aprendizaje del español y de otros aprendizajes, cosa que no es así. Practicando un bilingüismo aditivo, al contrario, los conocimientos que se tienen de la lengua indígena logran producir una mayor flexibilidad cognitiva en el aprendizaje de los niños. Entonces, bueno, es transformar todo eso que deriva desde la castellanización y de otros procesos, y que desafortunadamente muchos profesores rurales, pues así lo hicieron, ¿no? O sea, fue prácticamente un siglo de castellanización que aún permea los modelos educativos, y pues es difícil deshacerse de esta situación, de esa herencia, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, hay esfuerzos por transformar esto, y algo importante sería esto que has estado piloteando allá en las diferentes regiones que nos has mencionado, y que a través de los ejercicios que se hicieron de los cuentacuentos, y de pedirles que ellos también lo hicieran muy atinadamente, tomando en cuenta varios detalles que solo con la práctica se pueden controlar. Esto que nos mencionabas de que sea una hoja pequeña, no una gran hoja que se ponga, infarte a los niños y digan cómo voy a llenar esto de letras o de escritura. Bueno, con eso se logró, de acuerdo a lo que nos mencionabas en las conclusiones, que incluso de manera un tanto espontánea un niño empezara a ayudarle a los demás niños, y decías, bueno, puede ser, se convierte en un mediador, ¿no? Entonces yo decía, bueno, sí, él puede ser como un mediador comunitario. A lo que voy es que este modelo de la mediación lingüística, una vez que se practica en la comunidad, yo pensaría en transformarlo un tanto, agregarle como un adjetivo más, que esta mediación, si bien es europeo o el modelo de donde venga, pues hay que adaptarlo y transformarlo a modelos que puedan ser útiles en estas situaciones sociolingüísticas. ¿Y cómo podría ser esta transformación? Yo digo, bueno, que sean mediadores comunitarios en el ejercicio y la recuperación de conocimientos comunitarios de esta comunidad. ¿Cómo se aprende tradicionalmente? ¿Cómo se transfiere la lengua y el conocimiento en las comunidades indígenas? Básicamente es mediante el ejemplo. Si se le dice a los niños que aprendan a sembrar, pues no se le da una explicación teórica. Le dice, me acompañas y vas conmigo a la milpa o al lugar donde es la milpa, y a través del ejercicio, el aprendizaje, el ejemplo, es como se transfiere este conocimiento. Entonces, que este modelo de mediación pueda retomar estos modelos comunitarios de aprendizaje, de transmisión de conocimientos, y podríamos entonces hablar de un modelo de mediación, de intervención, de mediación lingüística comunitaria, y que por lo tanto obtiene también mediadores lingüísticos comunitarios que están, digamos, insertos en estos terrenos, y que por lo tanto llega una herramienta como una especie de guía facilitadora de estos procesos, pero se adapta a las condiciones pues sociolingüísticas, culturales, históricas, en fin, de la comunidad. En este sentido, pensaría que pudiera irse como que con ese rumbo, ¿no? Para que, pues bueno, de origen es un buen modelo, pero que pueda tener este tipo de adaptaciones, diría. Pensaba en algunos aspectos también, como esto que decías el tema de la pluriculturalidad, el multilingüismo, que creo que esto se vive como tal. Las comunidades indígenas, y en este caso los celtales, podemos decir que de suyo son multilingües y son multiculturales, coexisten de entrada con los tzotziles, con tocolabales, en fin, con otros más. Y en muchas de estas comunidades, incluso algunas de las personas que interactúan más comercialmente con otras comunidades, hablan tzotzil, celtal, español y alguna otra lengua.
y conocen de las fiestas, de los ciclos sagrados y demás, de celebraciones de otras comunidades, es decir, son multilingües y multiculturales ya de sí, ¿no? Entonces, el tema de este monolingüismo y monoteísmo, en fin, que bien hiciste referencia, pues deriva más bien de un modelo educativo y de un modelo de nación eurocentrista que fincó esta castellanización y un solo símbolo, unos solos héroes y una sola lengua, en fin, para una sola nación, ¿no? Que es, por su naturaleza, una lengua multilingüe y multicultural, ¿no? Entonces, creo que pues el modelo que intentó castellanizar, unificar a la nación, en este caso a los centrales, olvidarse de la diversidad lingüística y cultural, pues es un modelo que sabemos que no funcionó del todo, ¿no? O sea, más bien no funcionó para un modelo que se pretendía como de una nación exitosa y viendo hacia Europa, ¿no? O sea, esto lo que hizo fue en la escuela, en estos lugares a los que hiciste referencia, es provocar un colapso cognitivo en la educación de los niños y de varias generaciones, porque se les solicitaba o se les exigía que se deshicieran de todo lo que es ser tal para adherirse a un modelo económico, político y cultural de una única nación, ¿no? Y aprender otra lengua, aprender otra serie de signos, símbolos culturales y sociales y demás. Y pues bueno, provocó ese colapso en la educación, de ahí los resultados que se tengan hasta la fecha todavía de un rezago educativo fuerte, pero incluso de la sociedad, ¿no? ¿Hacia dónde pudo ir hacia dónde puede ir una sociedad que se niega a sí misma o que que se le pide negarse a sí misma para ir hacia una línea como de éxito? Entonces, los resultados los tenemos muy evidentes, ¿no? México aún no tiene soberanía ni tecnológica, ni alimentaria, ni económica, en fin. Entonces hay que hacer toda esa transformación desde estos nidos como los que has estado mencionando, de estas comunidades. Ahí viene todo este modelo pues digamos, de transformación donde no se tiene que renunciar a ser celtal, tojolabal, yaqui, oreme, lo que sea que seamos, para lograr digamos, ese éxito. Al contrario, se finca uno en esa base social, cultural, comunitaria, y a partir de todo ello se transforman estas herramientas como la que has mencionado de la mediación lingüística, para con ello lograr, digamos, una población que se reconoce celtal, mexicana, pues, y muy global también, ¿no? Ser realmente como universales o globales implica ser también entrañablemente comunitarios. Entonces, ese es el modelo que deberíamos ir transformando y acuñando. Y creo que aporta mucho lo que tú nos has mostrado para poder trabajar desde estas comunidades, pues ya el pilotaje de modelos muy específicos con diseños didácticos también muy concretos que pueden transformar este modelo y que pueden generar pues nuevos cuadros como los de estos niños que yo en principio digo pues pueden ser los mediadores comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quiero comentar en términos generales, pero me pregunto también, ¿qué sigue ahora con estas conclusiones que nos has mostrado y estos resultados? ¿Qué hacemos? No te diría, ¿qué vas a hacer con estos resultados? Sino, ¿en qué podemos también hacer? Digo, si ya se logró que de algún modo los niños se interesaran, resultaran así de que yo te ayudo y demás, y pueden surgir estos nuevos cuadros, ¿qué continúa? ¿Qué podemos hacer? En el INALI tenemos un modelo que le llamamos planificación lingüística de base comunitaria, que es más o menos todo esta teoría de la planificación lingüística de corpus, de estatus y demás, llevar este modelo a estas regiones y transformarlo en comunitario.
donde buscamos que haya una especie de activistas lingüistas que son hablantes de lenguas indígenas con esta formación. Incluso invitamos también a académicos, lingüistas, pero como una especie de lingüistas comunitarios, no solo el académico del escritorio, que hace también un trabajo muy importante, pero en este caso es un lingüista de base comunitaria que esté interesado en que su conocimiento pueda ayudar a resolver problemas concretos, ¿no? de la comunidad. Entonces pensaba si tienes planeado algo así como qué sigue con estos resultados y si no, nosotros estaríamos en condiciones y muy interesados en poder de alguna manera, ya sea que colaborar contigo, que hagamos una especie de convenio, algo así de colaboración, para poder sumar experiencias, esfuerzos, recursos, demás, de manera que estos resultados que tú estás obteniendo puedan concretarse en grupos de trabajo que no quede ahí, ¿no? Que se mantengan con programas de trabajo un tanto frecuentes, constantes, y que podamos ver resultados a largo plazo, ¿no? También para ello, y que finalmente todo esto que nos has presentado y estos resultados puedan incidir en que podamos ver unas nuevas generaciones con mayor vitalidad lingüística, ¿no? Mayor vitalidad tanto de la lengua y mayor vitalidad en generar nuevos hablantes con mejores condiciones también de vida, y que a la par de todo ello, pues se tiene también que trabajar con las demás instituciones, ¿no? A nivel de lo comunitario, municipal, estatal. Mencionabas que es un derecho lingüístico el aprendizaje del español, pero también es un derecho lingüístico el aprendizaje y la atención a la población hablante de lengua indígena en su lengua materna en todos los ámbitos de su vida. Entonces, podríamos partir desde esto comunitario, pero que se continúa hacia el municipio, y que estos mediadores puedan ser aquellos agentes de cambio que puedan estar exigiendo en el municipio que la documentación que genera el municipio para la atención de su población esté escrita por lo menos bilingüe, celtal y español, que las páginas web de las instituciones municipales y estatales, así como se le da un clic y se traduce al inglés, se pueda traducir al celtal y las demás lenguas. Y eso va a requerir de más cuadros, de mayor número de gente formada, desde hasta ingenieros y demás bilingües en celtal. Pero bueno, todo ello podría, digamos, decantar ahorita desde esta experiencia que nos estás presentando. Y entonces, como que dejo un poco ahí la pregunta, pero también planteo posibilidades de lo que sigue, ¿no? Y pues bueno, con esto cerraría los comentarios. Nuevamente agradezco tu presentación. Creo que es muy ad hoc para lo que se requiere en este nuevo contexto, ¿no? Tal vez tengan por ahí el conocimiento, la declaración de un decenio internacional de lenguas indígenas. Entonces, en esta coyuntura, creo que es importante que podamos tener como objetivos claros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto del decenio? O al menos plantear dentro de este decenio, en 10 años, cómo queremos ver la lengua celtal y sus hablantes, al menos en estos contextos que nos has estado presentando. Bueno, pues concluyo con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicandro. Emma, si tienes algún comentario al respecto. Pues agradecimientos y un inmenso sí, desde luego, que nos gustaría continuar colaborando. No quisiera dejar de mencionar que aquí se encuentra presente Raimundo Cruz, que es el artífice de esta propuesta de mediación lingüística que desde luego es comunitaria, totalmente de acuerdo. ¿Y qué se ha hecho y qué sigue? Mucho depende de la labor que ha continuado haciendo Raimundo Cruz, quien a partir de estas actividades de mediación lingüística logró que se le volvieran a asignar los grupos de primer grado y segundo grado, porque es cuando están aprendiendo, digamos, estas
cuestiones de lectoescritura hasta alfabetización inicial. Entonces, se logró, digamos, que se colocara en la visión de la escuela esta otra posibilidad, ¿no? Más allá de los prejuicios en torno a... Cindy, creo que tienes tu teléfono encendido, tu cámara, digo, tu micrófono, Cindy. Gracias. Entonces, no sé, Raimundo, si quisieras decir algo, ya que estás ahí. Si estás en condiciones, Raimundo. Hola a todos, buenas tardes. Un saludo a todos. Buenas tardes. Y tengo muy mala señal, no sé si me logren escuchar, por eso hasta ahora me estoy conectando. Pues bueno, yo he estado trabajando la mediación lingüística en un contexto rural, indígena, hablantes de tzeltal, y con los niños de segundo grado. Anteriormente también he trabajado con niños de sexto grado, el cual ha tenido buenos resultados en cuanto a lectura, escritura y expresión en español para los niños. Y ahora estoy trabajando nuevamente con niños de segundo grado, que es cuando están alfabetizando, están aprendiendo, entrando al mundo del español directamente, como lo marca el plan y programa. Y pues pronto tendremos los resultados, veremos cómo va encaminando para el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias, Raimundo. Y pues él es quien fungió como mediador inicial y pues ya todo lo que vieron en pantalla fue gracias a él. Y pues nada, que esperemos que sí podamos establecer estos puentes para hacer más actividades y conformar una propuesta más amplia. Muchas gracias, maestro Nicandro, por sus valiosas aportaciones. Nos las llevamos y créame que las vamos a considerar. Sí, claro, y estamos a la orden. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a las personas que se encuentran aquí en Zoom, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la manita para tomar la palabra. Y también, bueno, hay una pregunta que dejaron aquí, que dejó a Daniela Espinosa, que puso, me debo desconectar, pero dejo una pregunta, si hay espacio para dudas. ¿Cuál sería la diferencia entre traducir, interpretar y mediar, pensando en el papel que pueden tener los sujetos en movimiento? Saludos y gracias por la sesión. ¿Puedo responderla muy rápida? ¿Sí? Bueno, traducir es una actividad en la que lo que se contempla es de la manera, en la medida de lo posible, de la manera más cercana, transmitir un mensaje de una lengua a otra, sin desviar mucho el sentido de ese mensaje. La interpretación, por otro lado, se vale de la traducción, pero además contempla elementos culturales, porque hay ocasiones, bastantes ocasiones, en que no necesariamente tenemos una lengua en misma referencia al mundo que en otra. Bueno, el mismo concepto en la otra. Y entonces ahí la persona que está traduciendo tiene que interpretar en la medida de adaptar. La mediación se vale de lo uno y de lo otro, se vale de la traducción y se vale de la interpretación, porque en la mediación uno se toma licencias, digamos, se toma y se vale de todo lo necesario comunicativamente hablando para que a la otra persona, otras personas les quede claro el sentido del mensaje. Y entonces no solo se trata de reproducir, sino también de brindar explicaciones o de ahondar en descripciones, de utilizar más recursos discursivos para poder establecer ese puente que comentábamos. Y hasta ahí le dejo. Ok, muchas gracias, Emma. No sé si alguien tenga alguna pregunta aquí, aprovechando que está Nicandro, Emma.
¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Pues de nueva cuenta, un agradecimiento por las aportaciones, porque sí vamos a considerar esto de acuñar la propuesta ya con las características propias de nuestro país y también de nuestro. Es algo que nos llevamos todo lo demás. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues entonces si no hay más preguntas, nada más hay algunos comentarios aquí dando las gracias aquí en Zoom. Y pues muchas gracias, Nicandro, por haber estado con nosotros y haber comentado. Espero Gracias que por la invitación. podamos seguir colaborando en algunas cosas a futuro. Y bueno, Emma, pues muchas gracias. Y pues vamos a cerrar la sesión exactamente a las 7 de la noche. Y bueno, los esperamos para la siguiente sesión, que va a ser la segunda sesión del seminario, y que será el día 3 de noviembre, con el título Alfabetización frente a literacidad, la lectoescritura de documentos para la vida en un contexto de alto riesgo, de alto rezago social, que lo va a impartir la doctora Carlota Amalia Bertoni y la licenciada María Montserrat Cabrera Cortés, ambas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y va a estar perdón, ya me equivoqué, ¿verdad, Emma? Creo que me fui a la siguiente. Es para el 20 de octubre. La siguiente es La siguiente es la del 20 de octubre. No te preocupes. Es lectoescritura de la movilidad, las narrativas de vida en contextos de migración internacional, a cargo de la doctora Berta Palacios López, el licenciado Wislady Xiaomara Martínez, y la doctora Gladys Margot Pérez, de la Universidad Autónoma de Chiapas, y las va a comentar el doctor John Edinson Rueda Chávez, de la Universidad del Norte de Colombia. Y bueno, sin más, le damos muchas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente sesión.